Ahora, cuando ya la computadora está a su 50% de uso, quiere decir que ya estás abriendo programas, estás abriendo internet, porque mientras más operaciones hagas, ya la computadora empieza a consumir potencia, te sigue garantizando el 80% de eficiencia. O sea, te sigue garantizando de los 600 watts comerciales, te garantiza 480 específicos. Y eso está bien, está bien. Luego, cuando ya pones al máximo el trabajo de esa computadora, o sea, le estás trabajando al 100% de su capacidad, te sigue garantizando un 80% de eficiencia. Lo que quiere decir que si tú te compras una fuente de 600 watts, te va a garantizar eficiencia desde que la enciendes hasta su máximo consumo solamente de 480, porque es el 80% de 600. Si te compras una fuente de 500 watts, en todo este proceso de apagado y uso completo, de los 500 watts te garantizar el 80%, o sea, 400 watts nada más. Y así, de esa forma se entiende este tipo de certificación 80 Plus White. Pero el siguiente vamos a ver cómo se interpreta. El porcentaje de la eficiencia energética se mantiene igual en cualquiera de los tres escenarios. 80 plus bronce. Esta certificación nos asegura un 82% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa el 20% de su capacidad, un 85% cuando usa un 50% y un 82% cuando la fuente de poder da el máximo. Ahora, en este tipo de fuente que es ya el siguiente nivel, 80 plus bronce, te está garantizando un 82%, o sea, un poco más de eficiencia, ¿no? Si la fuente empieza a trabajar recién, te está garantizando un 85% de eficiencia, más que el 80%, o sea, un poco más de eficiencia cuando la fuente está al 50% de su trabajo y un 82% de eficiencia cuando está al máximo poder, ¿no? Lo que quiere decir que esta certificación 80 Plus Bronce te garantiza un poco más de eficiencia que la White, ¿correcto? Seguimos. Da el máximo. 80 plus silver, un 85% cuando se usa un 20% de la PSU, Power Supply Unit, un 88% cuando la fuente da el 50% y en el 100% tiene un 80%. Acá el Silver, que es el siguiente nivel, te está garantizando 85%, 88% y 85%. Como verás, ha crecido el factor de eficiencia. El porcentaje de eficiencia es mayor porque la certificación es Silver, o sea, es el siguiente nivel. Cabe recordar que mientras más niveles subes, la fuente también tiene más costos, ¿ya? Se incrementa un tanto en su costo, que vamos a ver posteriormente cuánto están las fuentes en la actualidad. 85% de eficiencia. 80 plus gold, un 87% de eficiencia con un 20% de uso, un 90% cuando la fuente da el 50% de los watts que puede dar en total y un 87% cuando se usa el 100%. Acá en este siguiente nivel, que es el gold, ya te está garantizando mucha más eficiencia, ¿no? 87%, 90%, llegó a 90% de eficiencia. O sea, prácticamente casi todo. 80 plus platino, con un 90% de eficiencia al 20%, 92% de eficiencia al 50% y 82% de eficiencia al 100%. Y por último, 80 plus titanium, con un 92% de eficiencia. A ver, ¿qué pasó? Eficiencia al 20%, no me da mal. A ver, mientras carga el video, ahorita las fuentes certificadas Titanium te están garantizando la mayor cantidad de eficiencia con respecto a lo que es el trabajo de la fuente. Por lo tanto, esa certificación Titanium es la que en la actualidad más te va a garantizar con respecto a la eficiencia de trabajo. Y esta eficiencia, ¿por qué las fuentes
no te ofrecen un 100% de eficiencia. ¿Por qué las fuentes siempre te dicen, bueno, del valor comercial no se va a cumplir? No se va a cumplir el valor comercial, se va a cumplir solamente un porcentaje del valor comercial. ¿Debido a qué? 20%, ¿no? Debido a que cuando tú enciendes la fuente, cuando enciendes la computadora, la fuente empieza a trabajar ciertamente, empieza a funcionar, y el detalle está en que mientras empiece a funcionar, ya está generando energía, está generando potencia, pero en su mismo proceso electrónico de encender y trabajar, ya está consumiendo energía y está haciendo que un porcentaje de esa energía se pierda en forma de vapor, en forma de temperatura elevada. Entonces, es un elemento, digamos, previsible en todo componente electrónico, que cuando se enciende tiene su consumo en un porcentaje que puede ser gradual, se pierda debido a justamente a el factor de consumo por energía al momento de funcionar, se disipe, se evapore, digamos. Ahora, las fuentes que tengan menor cantidad de pérdida, esas son las mejores fuentes, pues, ¿no? Porque controlan mejor la pérdida de esa energía. Pero las fuentes que pierden ciertamente bastante capacidad, esas fuentes pues ciertamente no son muy buenas y son las que cuestan un poco más baratas, ¿no? Porque no te garantizan la eficiencia completa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a esperar a que esto cargue. Mientras esperamos, a ver, ¿alguna pregunta está ahí con respecto a la certificación de las fuentes, que es un factor muy común que van a encontrar en cualquier tienda de repuestos? ¿Alguna consulta hasta este momento, por favor? Profesor, buenos días. Sí, buenos días. Sí, profesor, quería hacerle una consulta. Por ejemplo, yo cuando he comprado fuentes, o sea, si hablamos en términos electrónicos, por ejemplo, o sea, solamente he encontrado fuentes hasta 600 watts. O sea, hablando en potencia, por no decir, ¿no? A 600 watts. Pero no he encontrado fuentes mayores, superiores en fuentes. O sea, yo siempre cuando estaba en Paruro, por ejemplo, preguntaba, me decían, no, la fuente lo compras en función de potencias. Ahora recién estoy escuchando el término plus, ¿no? Que usted nos está enseñando, ¿no? Pero hay fuentes superiores a esa potencia. Si hay fuentes superiores a esa potencia, hay fuentes de 800 watts, incluso hay fuentes ya de 1000 watts, o sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Y esas fuentes tal vez no las encuentres en Paruro, si haya, sí, buscando encuentras en Wilson, porque son fuentes gamer que se venden a un costo alto, ¿no? Y a veces no son tan comerciales. Pero las vamos a ver justamente en Compupalas, la vamos a apreciar ahí cuando entremos a la parte de costos, ya al final del tema de fuentes, y ahí vamos a apreciar que sí existen ese tipo de fuentes. Obviamente tienen un precio mayor, ¿no? Pero sí hay, de hecho que sí. Ya, esa es la respuesta, así que es cuestión de buscar. Vamos a seguir viendo el video que lo acabamos de cargar ahora de forma local. Observamos. La fuente de poder en sí necesita energía para poder y 90% de eficiencia al 100%. La fuente de poder en sí necesita energía para poder trabajar y convertir la corriente alterna a continua. Y también debe enviar la corriente continua a los componentes.
Una manera fácil de explicarlo: la fuente de poder usa watts para poder trabajar como debe, y esos watts se liberan en forma de calor. Por eso la mayoría de las fuentes de alimentación incluyen un cooler, para disipar ese calor. Imaginemos que estamos con esta misma PC en tareas sencillas, por ejemplo en Google, viendo videos de YouTube o haciendo tareas en Word. Los componentes no están dando el máximo, por lo que no consumen mucho. Entonces la fuente de 600 watts solo está dando el 20% de sus 600 watts. O sea, la PC consume 120 watts. La fuente da 120 watts para el PC. Muchas fuentes de poder traen incluidas una serie de protecciones que garantizan la seguridad de nuestra computadora, de nuestros componentes internos. Hay distintas protecciones. Entre ellas se encuentran OVP, protección ante la subida de... Lo que se va a describir a continuación también son unos atributos o características de ciertas fuentes. Se refieren a sus características de protección. Antiguamente las fuentes venían sin protección. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podías encender una fuente normal, conectarla al tomacorriente, y si había una alta tensión o una subida de tensión o se apagaba abruptamente, esa fuente corría el riesgo de dañarse debido a que no tenía un circuito de protección adecuado para que pueda hacer que se apague en forma automática como una llave térmica, o que contenga pues ese golpe de energía, ¿no? O también tenía protección, no tenía protecciones ante altas temperaturas tampoco. Sin embargo, en la actualidad, cuando tú compras una fuente moderna o certificada, o sin certificación incluso, es posible que en sus características técnicas incluya ciertos parámetros de protección, lo que indica que esa fuente ciertamente puede tener algunas características de protección interna y que las hace, pues, digamos, mejores con respecto a las otras fuentes que no lo tienen, ¿no? Y esto lo vas a encontrar en las características técnicas de la fuente, en su datasheet. Como estábamos hablando en placas, igual en fuentes también hay características técnicas. Y estas protecciones se encuentran o se definen en base a siglas, como la que estamos viendo acá, y que tienen su significado. A eso se refiere lo que vamos a escuchar en estos momentos, ¿de acuerdo? Entre ellas se encuentran OVP, protección ante la subida de voltaje; VP, protección ante la bajada de voltaje; OTP, protección ante altas temperaturas; SCP, protección ante cortocircuitos; OPP, protección ante alta demanda de potencia; y OCP, protección ante la sobrecorriente. Lo que quiere decir que si tú en la etiqueta de la fuente o en sus características técnicas encuentras estas siglas, es porque ciertamente cuentan con estas características de protección. ¿De acuerdo? Esa es la idea. En conclusión, si sube o baja la cantidad de voltaje de nuestra casa, si se supera la temperatura tolerada por nuestra fuente, si se produce un cortocircuito interno o si nuestra PC empieza a demandar más watts del que la fuente nos puede dar, la misma se apagaría y por consiguiente todo nuestro equipo, evitando así que se dañe la fuente de alimentación o algún componente. Una fuente de poder que no posee estas protecciones probablemente no sea de buena calidad y no te recomiendo para nada elegirla. Y seguramente ya estás enterado de que hay diferentes tipos de fuentes de poder. Entre estos se encuentran las fuentes de poder genéricas, las fuentes de poder certificadas y las fuentes de poder sin certificación. Esto es real y lo vas a encontrar en el mercado también. Las tres categorías o tipos de fuente las vas a encontrar, y la mayor diferencia va a ser su calidad y obviamente su precio, ¿ya? Actualmente podemos comprar fuentes genéricas a un costo de 60, 70 soles, que son fuentes que ciertamente te pueden servir y te van a servir, pero depende para qué tipo de computadora los uses. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros reparaciones y encontramos una computadora, ya vamos a empezar a hablar de procesadores, computadoras de la gama Pentium, Dual Core o Core 2 Duo, que son generaciones que han salido desde el 2007, 2006, más o menos por ese tiempo. En ese entonces no existía el concepto de fuentes certificadas, ¿no? Y trabajábamos full fuentes genéricas. Y ciertamente trabajaban bien, con el cuidado correcto, ¿no? Si en algún momento vamos a reparar un equipo así, como me ha tocado hacer, mantenimientos a computadoras, no solo de usuarios, sino también de instituciones que tienen todavía ese tipo de computadoras, entonces, por cuestión de presupuesto, no se le va a decir al cliente que se compre una fuente certificada, pues, ¿no?
porque es demasiado caro para ese tipo de máquina. Entonces se les recomienda fuentes genéricas y trabajan tranquilamente. Obviamente, pues hay que tener cuidado, ¿no? El cuidado respectivo. Ahí sí utilizar estabilizador de energía, ahí sí tener cuidado con respecto al uso, el encendido, el apagado, etcétera, ¿no? Y funcionan. Profesor, Sí, dígame. entonces para una PC para uso de profesional, para, o sea, para edición o para diseño gráfico, para arquitectura, entonces sería como si se sería mejor una fuente de certificación de 80 plus. Correcto. Ahí vamos a la diferencia, ¿no? Conforme las computadoras han subido su nivel y su capacidad para poder generar velocidad, van a necesitar una fuente que les supla pues de esta energía, ¿no? De esta potencia. Y es por eso que en la actualidad las computadoras de gama media, gama alta, ya necesitan fuentes o certificadas o fuentes no certificadas, pero que te brinden gran cantidad de potencia. Esas computadoras son las que actualmente se están vendiendo. Ninguna computadora nueva te la van a poner con una fuente genérica, plomita, no. Tienes que conseguirte una fuente o certificada o no certificada, pero que te ofrezca pues una gran capacidad de potencia para que alimente correctamente a todos tus dispositivos internos, ¿ya? Esa es la diferencia que vamos a encontrar en estos tres tipos de modelos de fuentes que actualmente encontramos en el mercado. Seguimos observando. Entre estos se encuentran las fuentes de poder genéricas, las fuentes de poder certificadas y las fuentes de poder sin certificación. También están las modulares y las semimodulares. Las fuentes de poder genéricas son fuentes que son ensambladas por fabricantes no conocidos y luego son vendidas a empresas para su comercialización. Es por esta razón que la calidad de las mismas es un poco dudosa. No tienen certificación 80 plus, tampoco protecciones y por lo general gastan un gran porcentaje de su wattaje en forma de calor. De acá nacen los famosos watts reales. Pero la diferencia con las fuentes 80 plus es que estas no llegan a dar la cantidad de watts que dice en la etiqueta. Por ejemplo, una fuente de 600 watts te puede dar 200 watts si es muy mala. La gran mayoría de las fuentes genéricas ni siquiera tienen marca ni logotipo. Las fuentes de poder certificadas son aquellas que poseen cualquier tipo de certificación 80 plus. Se tiende a pensar que solo por ser 80 plus son de buena calidad, pero hay muchas que no lo son. Recuerden que el 80 plus solo es un certificado de eficiencia energética y no de calidad ni de seguridad. Y con fuentes de poder no certificadas me refiero a fuentes de alimentación de algunas marcas reconocidas, pero sin certificación 80 plus. Por ejemplo, las Thermaltake TR2, las EVGA N1 u otras. Una fuente de alimentación modular es... Muy bien, entonces tú vas a encontrarte en Wilson, Leticia, en Paruro, siempre este tipo de fuentes, ¿no? O genéricas, dependiendo de la máquina, o no certificadas, o también certificadas. La certificación es una característica de eficiencia, más no de calidad, ¿ya? Tampoco hay que confundir eso. Por lo que se puede entender también que hay fuentes no certificadas que pueden tener buena calidad y buena cantidad de protecciones también. Entonces, no todas las fuentes certificadas, pues, digamos que van a ser lo último, lo mejor. Es una característica, es un plus, ciertamente, pero también hay que valorar, como les repito, la cantidad de watts, las protecciones que pueda tener. ¿De acuerdo? Esa es la idea principal. En cuanto a lo que es los tipos de fuente según su estructura o su diseño, vamos a encontrar los tipos de fuente modulares o semimodulares también, como vamos a encontrar en este momento, vamos a observar eso, ¿ya? 80 plus. Por ejemplo, las Thermaltake TR2, las EVGA N1 u otras. Una fuente de alimentación modular es un tipo de fuente en el que los cables... Ya, en este caso, este tipo de fuentecitas son muy buenas, un poco más caras ciertamente, porque te permiten a ti tener todo el cableado a disposición. O sea, tú las abres y las encuentras y todos los cableados están por separado y la fuente viene así, de esta forma libre. Entonces tú vas conectando según lo que requieras y también te sirve para ensamblarlo de una manera más rápida y más ágil, ¿no? Conectas y acomodas mejor los cables por la parte de atrás. Son muy recomendables.
cables no vienen introducidos dentro de la fuente de poder, sino que nosotros podemos seleccionar qué cables usar y cuáles no según nuestras necesidades, volviéndola así una fuente de poder con el 100% de sus cables removibles. Este tipo de fuentes nos ayuda en la gestión y orden de cables en nuestro gabinete, ya que solo usaremos los cables necesarios y no habrán otros cables molestando en la parte de atrás. Las fuentes de alimentación semimodulares son muy parecidas a las modulares, como su nombre lo indica. La única diferencia se encuentra en que en las fuentes semimodulares el cable de 24 de nuestra motherboard no es removible, y en algunos casos el cable de 4 más 4 pines de nuestro procesador tampoco. La fuente que vayamos a comprar depende mucho del presupuesto que tengamos. De igual manera, te voy a dar una serie de tips o consejos para que compres una buena fuente de poder. Evita comprar fuentes genéricas. Adquirí una fuente con protecciones. Asegúrate de que tu PC tenga PFC activo y que su valor sea lo más cercano a 1. De esta manera te vas a asegurar de que tu fuente de poder aproveche toda la energía suministrada por la red eléctrica de tu casa. Compra marcas de calidad. En cuanto a las marcas también, acá en el mercado peruano no vas a encontrar todas las marcas, vas a encontrar básicamente marcas ya bastante consolidadas, como por ejemplo Corsair, que es una muy buena marca, o Thermaltake también. Vamos a ver algunas marcas más que existen también, ¿ya? La mejor manera de saber si tu fuente de poder es de buena calidad es viendo qué empresa la fabrica y dónde. Esto se puede saber entrando a la página oficial de la marca o investigando un poco por internet. Las mejores marcas de fuentes de poder son Thermaltake, Corsair, Ante, Cooler Master, EVGA, XFX, Enermax, Gigabyte, Seasonic y Superflower. ¿Qué? Listo. Entonces, esto es lo que nos faltó observar con respecto a fuentes. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar a la página de un vendedor. Vamos a entrar a esta página para ver cómo está el mercado de fuentes en este momento a nivel local, ¿no? Bupalace es una galería que le encontramos en Miraflores, Petit Tours, casi en las últimas cuadras, y en donde vamos a encontrar pues buena cantidad de elementos, ¿no? Te traen delivery incluso. Y los precios están actualizados, así que vamos a ver, entre por categorías, nos vamos a componentes de cómputo y acá vamos a fuentes de poder. Muy bien. Acá entonces tenemos, miren, estas fuentes, vamos a ordenarlas de bajo a alto, del menor precio al mayor precio. Acá tenemos fuentecitas genéricas. Acá tenemos una fuentecita clásica genérica que las vas a encontrar nuevas, ¿eh? Acá está una Avatec de 600 watts, pero obviamente estos 600 watts no son reales. Se garantiza acá que esta fuente pueda tener hasta 300 o 200 watts reales, ¿no? Pero te sirve para las computadoras que te indico, ¿no? Que pueden ser dual core o core 2 duo. Te funcionan tranquilamente. ¿Cuál es su costo? 50 soles prácticamente. ¿Ves? No está tan caro. Fuentes genéricas. ¿Qué más? Tenemos acá otro tipo de fuentes. Vamos a ver. La fuente están subiendo 171 soles de 500 watts. Unas Thermaltake de 177. Entonces, miren cómo es la subida de precios, ¿no? De frente casi el doble. Acá tenemos Thermaltake también de 550, 500. Y acá tenemos ya una fuente certificada. Vamos a ver. Fuente Gigabyte, 450 watts, con la certificación 80 Plus Bronze. 450 watts, ¿ya? Está a 212 soles. Este es su modelo.
Está la certificación 80 Plus Bronze. Y acá están algunas características, ¿no? La certificación garantiza una eficiencia del 85%, cables planos, ventilador o coolers, silenciosos y tiene protección. Como estábamos hablando, acá dice protección. Tiene protección OCP, OTP, OVP, OPP, etcétera, ¿no? Entonces, esta fuentecita es una buena fuente, tiene su certificación y encima tiene sus protecciones adecuadas. Así, tú vas a tener que analizar, pues, si esta fuente vale la pena o no, dependiendo también de la inversión de su precio, ¿no? 212 soles. Es una buena fuente, aunque hay mejores, obviamente. Tenemos acá fuentes, vamos a ver, esta sigue siendo certificada, luz bronce. Acá tenemos esta fuente Antrix. Y esta, vamos a ver si tiene certificación. A ver. Esta fuente Antrix dice que es de 600 watts. Es no modular. No está la foto ahorita, está 220. En su descripción, ya no nos presenta muchas descripciones, entonces vamos a elegir otra. A ver. Plus bronce, master, white, ya. Esta Cooler Master. Vamos a ver, está a 240 soles. Cooler Master de 550 watts, un poco más de watts. 240 soles. Certificación 80 plus, también 80 plus, pero es white, o sea, de menor categoría, pero también es certificada. Acá está sus características técnicas, ¿no? Ya, quiero ver una fuente que no tenga certificación. A ver. Vamos a ver por acá. Esta Thermaltake. 600 watts también. No nos presenta más características. Vamos a ver otra más. Ya, por ejemplo, esta es una fuente de Thermaltake de 700 watts, ¿no? A lo que nos estaban preguntando previamente, sí. Cuestión de seguir buscando. Hay fuentes que ya te presentan más de 600 watts. Esta es RGB, o sea, viene con su discoteca, tiene colores. Cuando se encienden sus luces de colores. Lo que le gusta mucho a los clientes gamers, ¿no? Ya, acá esta fuente, por ejemplo, no nos presenta certificación. No vemos ningún sello. Ah, no, sí tiene un sello de 80 plus, entonces sí tiene certificación. Vamos a seguir buscando. A ver, acá está de 750 watts. Thermaltake también. Fuente Plus Gold, que tiene certificación. 750 watts. 700 watts, 750. A ver, esta Antrix. Este es modular, como les dije, miren. Los cables vienen por separados, ¿eh? O sea, miren qué hermosa fuente. Ahí está. Qué bonito. 461 soles. Casi 500 soles. Ya. Vamos a ver. Oh, sí. Tiene esta certificación también. Entonces, esta fuentecita es mejor, ¿no? 750 watts, tiene certificación. Y vamos a seguir viendo la siguiente página, página 2, que nos muestra. Tenemos más. Tenemos de 850 watts, Cooler Master. Fuente Cooler Master de 850 watts. Aquí está, 850 watts. Y tiene certificado 80 Plus Gold. Miren, a 510 solcitos.
pero tiene buena capacidad de potencia. Estas son fuentes ya de alta gama. Ya estamos hablando de computadoras que por lo menos deben tener su procesador Core i7 o Core i9 de 10ª o 11ª generación, ¿no? Para que trabajen con este tipo de fuentecitas. Tenemos, miren, vamos a ver hasta el último. ¿Va? La última es una fuente Asus de 1200 watts, pasando por 1000 watts, 1300 watts. Esta es la última que tiene CompuPalace. Fuente Asus de 1200 watts. ROG, que significa Republic of Gamers, o sea, esta es una full fuente gamer, está con todas sus luces RGB, 1200 watts a 1700 soles, 80 plus platino. ¿Ya? Y acá están todas sus características. Bueno, no nos hemos encontrado con fuentes sin certificación. Hemos estado buscando, pero la mayoría tiene su certificación. Pero les voy a decir que en Wilson Leticia encuentras fuentes sin certificación que te presentan 600 watts, 550, 700 watts, buscando, y te cuestan un poco menos. La certificación ciertamente se encarece un poco esto, ¿no? La fuente. Pero hay algunas fuentes sin certificación hemos vendido que trabajan tranquilamente y se adecúan al costo del cliente. Esta es una modular, por ejemplo. Miren cómo vienen los cables de las modulares. Así vienen, separados. Y tú las vas armando como un rompecabezas. Muy bien. Hasta acá, preguntas, por favor, para ya ir finalizando el punto de fuentes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta con respecto a fuentes, por favor? Profesor, interesante, hay cosas que desconocía, profesor. Profesor, quería hacerle una pregunta. Las fuentes, por ejemplo, que en algunas oportunidades he cambiado, por ejemplo, las Bell, las Compaq, ¿tienen algo especial con diferente a otros tipos de fuentes? Ah, sí, nos olvidamos de hablar de las fuentes no compatibles. Hay fuentes compatibles y fuentes no compatibles. Y eso más que nada es por su factor de forma. Por ejemplo, hay computadoras que venden en segundo uso en el mercado local, en donde las fuentes son más pequeñas, el cableado es similar, pero a veces varía un poco en sus conectores. Y esas fuentes ya vienen pues en equipos desktop, echaditos, como se dice, ¿no? Fuentes no compatibles. Generalmente en las marcas que tú me estás indicando, ¿no? Estas son las compatibles normales, ¿no? Las que siempre conocemos. Pero existen fuentes no compatibles de determinada marca, por decir acá, ¿ya? Que son más pequeñas, que tienen cables un poquito, son similares, ¿no? Pero un par de conectores ATX, por ejemplo, solamente se conectan a determinada placa madre y son de marcas específicas como IBM, HP, etcétera, ¿no? Esas fuentes no compatibles, tú tienes que cambiarlas con ese mismo modelo de fuente. Por eso se llaman no compatibles. Porque si se daña ese equipo, tienes que buscar esa fuente, el mismo modelo, para que tú puedas hacer el reemplazo. Muchas veces y en muchas ocasiones hemos tenido clientes que han comprado computadoras así de segundo uso, de Wilson o Leticia o de Paruro o de lugares similares, en donde venden computadoras o case que los traen del extranjero, ¿no? En containers. Generalmente los colegios compran en bloque eso, ¿no? Esas computadoras vienen pues con una estructura física diferente, no son
Tower como las que nosotros trabajamos, son las famosas echaditas o también son las Slim más pequeñas todavía y sus fuentes son también adecuadas a ese tamaño. Trabajan tranquilamente, son muy buenas, eh, pueden durarte un buen tiempo. Por ejemplo, cuando hemos comprado en bloque computadoras así, 15, 20, de todas ellas, una habrá fallado en un lapso de tiempo de un año, 2 años, ¿no? Pero las demás normal, ¿eh? Trabajan tranquilamente, pero cuando se daña una de esas maquinitas a nivel de fuente, entonces tienes que buscar esa misma fuentecita, si no, no la vas a poder trabajar. Y muchas veces no encuentras la fuente porque tendrías que comprarte de una máquina similar y la dejas a la otra máquina sin fuente. Y esa maquinita ya se queda en desuso, bueno, solamente por falta de fuente. Entonces, eso es lo que se ve en este tipo de fuentes no compatibles. Esa es la realidad. En cambio, en compatibles normales como las que hemos hablado, tú compras, sacas, repones y tranquilamente trabajas, ¿ya? No sé si a eso se refería tu pregunta. Sí, profesor, porque, o sea, me ha pasado cuando me mandaron a comprar, yo digo, me decían, ¿sabes qué? Tienes que comprar el mismo, me decían. Y era un poco a veces escaso, porque el mismo modelo y eran pequeñitas. Exactamente. Es común, eso pasa, como te digo, en el mercado. Por ejemplo, miren, acá tenemos este diseño de fuente, ¿ya? Para computadoras Dell, miren cómo los diseñan. Acá tenemos otro modelo, miren, otro modelito de fuente, ¿ven? Entonces, ciertamente el principio de la fuente es igual, ¿no? Sus cableados son similares. El ATX puede ser que varíe un poco, lo demás es igual, pero el factor de forma la hace única, pues, ¿no? Y hay que conseguir estos modelos, pues, ¿no? Si no, no vas a poder trabajarlo. Sí, un montón de veces me ha pasado que no se ha conseguido y al final esa maquinita ha quedado en desuso, pues, ¿no? Eso ya es parte del riesgo de vender equipo de segundo uso, pero bueno, es parte del trabajo. Muy bien, eso es una buena pregunta que nos da pie a explicar lo que también te puede pasar, ¿no? Dependiendo de qué equipo tienes o qué equipo puedes conseguir en el mercado peruano. Todo lo que venden en el mercado a veces hay que ir más allá de eso, ¿no? Si de verdad podemos cambiarle un repuesto, si de verdad es sencillo conseguir una reparación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, vamos hasta ahí es lo que estábamos teniendo, incluso un poco más de lo que estábamos conversando ayer, que se nos fue la luz. Ahora vamos a ir al siguiente dispositivo, ¿ya? Tenía que revisar sus tareas, sus trabajos, y eso es lo que hemos hecho. Y los felicito a los que han hecho su trabajo y los que no. Bueno, acá están bien todos los que no han hecho. Hay bastantes, ¿ah? Bueno, ya estaremos depurando. Pero acá están los que han hecho y tienen su 20. Y vamos a ver, miren sus fuentes, ¿ya? Y acá Valdeón, Analoja, me ha sacado las imágenes, muy bien. Ahí está, su fuente en la parte superior. Acá están las características de su fuente, miren. Es de 600 watts ATX. Aquí está el ingreso de energía. Ahí está la salida con sus voltajes, ¿ya? 600 watts, muy bien. Vamos a ver qué otra foto nos puso. Lo mismo. Ya, esta es una fuente, por ejemplo, que no tiene certificación, no le vemos, de repente está atrás, pero no, es poco probable. Esta es una fuente, entonces, no certificada, pero no por eso queremos decir que sea mala, ¿no? Una buena fuente. Y puede trabajar tranquilamente. A ver, veamos otro. Ha sacado foto de su cargador Broxnar Crack, que hasta ahorita no sé cuál es su nombre correcto de su compañero. Así no voy a ponerlo en tu registro, tienes que cambiar tu nombre. Pero bueno, has hecho tu trabajo y esta es una fuente HP, pero es un cargador HP, 135 watts.
y no vemos cuáles son sus voltajes porque está muy borrosa la fuente. Pero bueno, este es el equivalente más o menos a una fuente en cuanto a portátiles. Yesenia también nos ha puesto acá, miren, este es un cargador de 65 watts HP. Y lo que quiero mostrarles acá es esto, miren, observen. Ya, hasta es el máximo. Quiero que observen que en los cargadores tú puedes darte cuenta del input y el output. Vamos a ver un poco más. Ya. El input y el output. El input es el ingreso de energía, pues, ¿no? Que puedes ingresar de 100 a 240 voltios alterno. Esta señal, que es como una curvita, también significa alterno. Entonces, hasta ahí está bien. Y el output es lo que va a salir, lo que va a conectarse a la laptop. Este cargador, ¿qué voltaje emite? A ver, ¿quién se puede percatar? ¿Qué voltaje emite? Voltaje directo. Ya, muy bien, pero ¿cuánto? 19.5 a 3.33 amperes. Entonces, si en algún momento acá este cargador se daña, tú debes comprarte uno igual, similar, hasta incluso hay cargadores genéricos, pero tienes que ver que también emita 19.5 voltios, ¿ya? Porque eso es lo que requiere este modelo de laptop. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Esas son las características que debe ver en el cargador de una laptop. Seguimos. A ver acá. Duverly también nos ha puesto acá su cargador. En este caso, ¿cuál es el voltaje de salida de este cargador? Lenovo. 20 voltios. Así es, 20. Entonces también debes conseguir un cargador que emita esto y que sea lo más compatible posible. ¿Ves? Ahí está. Enríquez también tiene un cargador. A ver acá. ¿Cuántos watts? 65. ¿Y cuánto de salida tiene? 19 voltios. 19.5 voltios. Correcto. Y esto también es medible. Esto se mide con una multitester, se mide si de verdad este cargador está botando este voltaje. Porque hay cargadores que cuando se malogran no botan voltaje, no pasa energía por ahí o pasa alterado. Eso se puede medir, ¿ya? Listo, y así. Profesor, Sí, dígame. Sí, lo escucho. ¿puede ser el mismo cargador o puede ser otro tipo de cargador que no sea el modelo de la laptop? También se puede eso. Lo ideal es que sea el mismo, ¿no? Pero a veces no se consigue. Pero hay cargadores genéricos. Claro. También puede funcionar con genéricos. Ahí. No es lo recomendado, pero si no consigues, hasta que consigas, puedes usar genérico. Pero siempre debes cuidar que bote el mismo voltaje. Eso sí, de hecho que sí, ¿ya? Muy bien. Y así, entonces estamos viendo los trabajos que ustedes han enviado. Más me han enviado cargadores. Quiere decir que tienen más laptops. O sea, vamos a abrir un curso de laptops, creo, ¿no? Parece que sí. A ver, acá ya me han tomado una foto. Perfecto. Esta es una fuente genérica. ¿O no? A ver, plomitas. Las plomitas son genéricas. Vamos a ver. Halion, claro, sí. Pedro Ritón. Esta es una fuentecita genérica, 400 watts. Muy bien. Hemos trabajado con genéricas un montón. La verdad que es una experiencia, porque desde hace muchísimos años las genéricas nos han acompañado, desde inicios de lo que son las computadoras personales. Acá tenemos un cargador más.
Y acá igual. A ver, ¿a cuánto trabaja este cargador? ¿Cuál es su voltaje? ¿Quién es su observador? 342 amperios. En voltaje, 19. 19, muy bien. ¿Es correcto? Acá lo vemos, ¿no? 19 voltios. Acá está con 3.42 amperes. Correcto, muy bien. Listo, entonces así estamos revisando las características que nos han enviado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Continuamos entonces con el siguiente dispositivo. Así deben enviar sus trabajos, por favor. Los que faltan aún tienen posibilidad, pero envíenlo porque, como les digo, vamos a hacer depuraciones para ver quiénes están trabajando en la plataforma. Acá están sus calificaciones, miren. Si hay estudiantes, por ejemplo, acá una compañerita Yesenia, Lisbeth, no ha entregado nada, entonces ya esta semanita estamos depurándola, ¿ya? Los que sí han entregado y les faltan un par, todavía tienen opciones. Obviamente no se va a calificar sobre la nota máxima, pero al menos no le vamos a poner la nota mínima. ¿Se entiende? Y que todavía tenemos esa posibilidad. Bien, vamos a ir al siguiente dispositivo. Todos en su plataforma van a encontrar la hoja de información número 5. Vamos a publicarla de una vez porque falta publicar esto. Ya, el video también. Vamos a hablar entonces ahora, hemos hablado de placa madre, hemos hablado de fuente de alimentación, ahora vamos a hablar de memoria RAM. Y para eso tenemos esta hoja de información en la cual quiero que vayas leyendo este concepto, por favor. Ve leyendo, por favor, para poder explicarlo. Muy bien. Memoria de acceso aleatorio. Dice, la RAM es el área de almacenamiento de trabajo temporal de datos y programas a los que accede el procesador. Es una memoria volátil, lo que significa que el contenido se borra cuando se apaga el equipo. Agregar más RAM en un equipo mejora el rendimiento. Por ejemplo, más RAM aumenta la capacidad de memoria del equipo para mantener y procesar programas y archivos. Con menos RAM, un equipo debe intercambiar datos entre la RAM y la unidad de disco duro, lo que es mucho más lento. La cantidad máxima de RAM que se puede instalar depende de quién,
de la placa madre, tal como lo vimos en nuestra clase de placas madre, ¿no? La palabra RAM es una abreviación de Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es una pieza fundamental a la hora de comprar o querer armar una PC de la gama que se requiera, sea baja, media o alta. Su correcto funcionamiento puede traerle beneficios a tu equipo de cómputo, puesto que en estas memorias se guardan algunos procesos o instrucciones utilizados constantemente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando se utiliza algún programa en la computadora, dice, este programa requiere de una retroalimentación constante de datos, es cierto. Si el procesador dependiera únicamente del disco duro, entonces el proceso sería muy lento. Debido a este problema, los desarrolladores optaron por construir memorias que almacenaran datos temporales para aumentar el tiempo de respuesta de la computadora y por consiguiente de tus programas. Bien, traduciendo esto. Nosotros en la computadora tenemos un flujo de trabajo de los datos, en donde el procesador se comunica permanentemente con la placa madre, con la tarjeta de video, con el disco duro, mediante, obviamente, buses o canales de comunicación por donde circula la información en forma de bits, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que esta comunicación es permanente y se realiza a nivel de todos los programas que se pueden usar en la computadora. Pero cuando uno utiliza determinadas aplicaciones o programas, existen datos o flujos de datos repetitivos, o sea, que siempre el procesador va a utilizar y lo va a jalar o de la tarjeta de video o de el disco duro y siempre los va a ir utilizando y los va a ir mostrando dependiendo del programa que se esté trabajando. La ruta más larga es que el procesador se comunique con el video o con el disco duro. Son rutas largas, ¿no? A nivel informático. Entonces, ¿qué sucede? La memoria RAM, ¿qué es lo que hace? Esos datos repetitivos los almacena temporalmente, no los almacena permanentemente. Los almacena temporalmente, no es como el disco duro, que sí almacena permanentemente, ¿no? O no es como el BIOS, que es ROM, Read Only Memory, ¿no? Memoria de solo lectura, en donde sí hay datos fijos. No, la RAM es lo contrario. Almacena datos, pero mientras el equipo esté encendido, o sea, mientras hay energía. Esos datos repetitivos están ahí almacenados y el procesador entonces encuentra una ruta más corta para contar con esos datos. Y de esa forma el equipo, el sistema se hace más eficiente. Por ejemplo, en este instante todo lo que ustedes están observando está en la RAM de la computadora. Este aplicativo Meet está mostrando muchos de los datos que están utilizándose están ahorita en la RAM. La figura, los colores, el texto, todo está en la RAM en este instante, que si se va la luz, como se me pasó ayer, ¿qué va a pasar? Simplemente estos datos se van a perder. La grabación, por ejemplo, que hice ayer, estaba grabando como ahora, pero se cortó la luz y se interrumpió, entonces pude rescatar en una calidad no muy eficiente la grabación de ayer. ¿Por qué? Porque estaba en la RAM, pues. Cuando tú ves un video de YouTube, ese video tú no lo estás descargando a tu computadora. Ese video está cargándose en la memoria RAM. Por eso YouTube consume bastante RAM. Cuando ves una película en internet, igualito, ¿no? Entonces, sucede que mientras más aplicativos o procesos abras en una computadora, la memoria RAM los va a almacenar y se va a ir llenando de a pocos. De a poco abres Word, Excel, PowerPoint, abres tu YouTube, escuchas tu música, abres tu CorelDRAW, tu Photoshop. ¿Qué pasa? Todos esos datos temporales que son, por ejemplo, la ventana de trabajo, si haces un dibujo, el relleno del dibujo, o estás escuchando un video de YouTube mientras se reproduce, todo eso se va a la RAM, ¿ya? Y la RAM va llenándose.
Si la computadora no tiene una cantidad adecuada de memoria RAM, entonces esa computadora, conforme se esté llenando la memoria RAM, se va a empezar a volver más lenta, se va a lentear, como tú dices, ¿no? Y si la llenas completamente de aplicaciones y la RAM se colapsa, ¿qué va a pasar? Se va a colgar, se cuelga, ¿no? O simplemente tú vas a ver que la máquina empieza a ralentizarse, o sea, le das clic y no reacciona hasta después de 5 o 10 segundos recién, y así por el estilo. Entonces, la memoria RAM te va a brindar la posibilidad de hacer que tu equipo sea eficiente, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos conviene? Nos conviene tener en nuestro equipo mayor cantidad de memoria RAM dentro de lo posible, ¿ya? Para que podamos subsanar un poquito este hecho que nuestra RAM se llene. Ciertamente no es el único factor que va a lograr que tu equipo sea veloz o eficiente. No es el único, hay que enlazarlo con otros, ¿no? Por ejemplo, la calidad de tu placa madre o también incluso vamos a hablar ya de procesadores o discos duros después. Pero es un factor importante el tomar en cuenta cuando armes un equipo o cuando te lo compres, ¿no? Mientras más memoria RAM tenga, mejor todavía, ¿ya? Ese es el trabajo de la RAM y eso es lo que nos conviene tener en nuestro equipo con respecto a la memoria RAM. ¿Hasta ahí estuvo clara la explicación o hay alguna pregunta más? Solamente estamos hablando de qué es lo que hace la RAM, cómo trabaja y qué es lo que nos conviene con respecto a la RAM. Vamos a ver más cosas más adelante, pero hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor? Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Clasificación de evolución de las memorias RAM, nos dice acá. Ciertamente, como todos los dispositivos de la computadora, tenemos nosotros la evolución, el desarrollo de las computadoras, el desarrollo también de este dispositivo RAM. En este caso, nosotros, si hablamos de la historia de la RAM, nos pasaríamos toda la mañana, ¿no? Desde nuestros famosos procesadores ya de antaño, nuestros DX2, nuestros DX4, que son los famosos 286, 386, 486, luego pasando por Pentium, Pentium 1, 2, 3, Pentium 4. Hablamos ahí de memorias SIM, memorias DIMM, pero vamos a cortar eso y empezar desde nuestra memoria DDR, desde Pentium 4 en adelante, ¿no? ¿Qué es lo actual con respecto al tipo de memoria DDR que ha tenido su evolución también? Nosotros vamos a encontrar que existe un tipo de memoria DDR o DDR1 que vamos a trabajarlas en computadoras Pentium 4 y en algunos modelos de Dual Core, los primeros, ¿no? Luego vamos a subir a DDR2, que son ya en computadoras Core 2 Duo, que hasta ahora funcionan, ¿no? Si alguien tiene Core 2 Duo, son máquinas muy fuertes que han salido desde el año 2006 en adelante y que muchos usuarios hasta ahora trabajan con su Windows 7 en algunas instituciones también. Luego pasamos a DDR3 y actualmente estamos en DDR4, ¿ya? Así las podemos clasificar en nuestras memorias DDR. Físicamente las encontramos acá. Miren, la memoria tiene entonces las siguientes partes. En las partes laterales están las muescas de sujeción. Acá se colocan los ganchitos para que sujeten la memoria. Tenemos nuestras celdas de memoria que están acá. Estas son las celdas de memoria en donde se almacena específicamente la información que te estoy indicando. Tenemos la etiqueta en donde vamos a encontrar la marca de la memoria, el tipo de memoria, el bus de memoria, porque las memorias no solamente trabajan con la capacidad, sino
con una determinada frecuencia, o sea, la velocidad de transmisión, digamos, de esta memoria, ¿no? La cantidad de operaciones en tiempo, en una unidad de tiempo que tiene esta memoria, la frecuencia. Y vamos a encontrar también la capacidad de la memoria RAM, ¿ya? Entonces, eso lo encontramos en la etiquetita. Y la parte más sensible, la que debes evitar tocar siempre cuando tú estés trabajando con memorias, la parte que no debes tocar es esta, la que debes limpiar siempre, de hecho, es esta que es la zona de contactos. Esta zona de contactos es muy sensible, hay que limpiarla porque esto va a la placa madre, pero evitar tocarla con las manos, ¿no? Ahora, tenemos una muesquita también. Esta muesca es una guía que nos va a permitir saber también qué tipo de RAM es, si es de DDR1, 2, 3 o 4. En la actualidad, como les digo, nos encontramos en DDR4, ¿ya? Muy bien, entonces esas son las partes más reconocibles en lo que es memoria RAM. Y acá tenemos justamente, bueno, un aproximado de lo que son los tipos de memoria RAM en forma más técnica, ¿no? Solamente señalaremos que nosotros tenemos memorias DDR, por ejemplo, esta última, está acá. De acuerdo a su característica comercial, se va a llamar DDR600, va a trabajar a una determinada frecuencia. Nombre comercial, PC4800, por ejemplo, es DDR600, pero comercialmente lo puedes encontrar como PC4800. Esta es la velocidad de transferencia, ¿no?, de tu memoria RAM. Acá, por ejemplo, en esta misma imagen tenemos una foto de DDR2 y acá están sus escalas también. Ya va subiendo en cuanto a su frecuencia también. En DDR3, acá vamos a acercarnos un poco a ver si se puede distinguir. Ya, esta DDR3, acá lo indica su etiqueta DDR3. Y acá tenemos que es de 1 giga. Ahorita vamos a ver cuáles son los tamaños más comunes, ¿ya? Esto es lo más moderno, las DDR4. Y ya, la velocidad de megahertz de una memoria RAM, o sea, la frecuencia, no solamente es capacidad lo importante, sino la frecuencia. La velocidad es un factor muy importante a la hora de comprar una memoria RAM. Esto se debe a que dicha velocidad es lo que te permitirá o le permitirá al procesador sacar su máximo potencial, ya que no deberá estar esperando por plazos largos a las instrucciones que entren y salgan de la RAM. Si nosotros estamos editando un video, dice, ¿no?, alta resolución, 1080, y tenemos un procesador Core i7 de 7ª generación, y contamos con 2 GB de RAM, esto provocaría que el procesador se rezague a tener que esperar que la RAM sea capaz de enviar y recibir nueva información. Acá sí hay un cuello de botella, porque el procesador es muy bueno, Core i7 de 7ª, pero tiene escasa memoria RAM. 2 GB en la actualidad, 2 GB es bajísimo. Miren, en la actualidad, y vamos a hablar de capacidades más abajo, pero desde ahí la referencia. Se recomienda 4 GB, dice, ¿no? Pero no, ya 4 GB ya es insuficiente. 4 GB ya vas a notar que tu equipo se pone un poco lento en ciertas operaciones. Ya a partir de, digamos, un par de años, ya no se estila recomendar 4 GB mínimos de memoria RAM, sino 8, si es que trabajas con Windows 10, ¿no? Si trabajas con Windows 7, sí puede ser 4. Pero si trabajas con Windows 10 en adelante, y como estamos con Windows 11, 8 GB es lo que se te recomienda. Al margen del procesador que tengas, al margen de eso. Muy bien, entonces vamos a ver las capacidades. A ver, por ejemplo, acá están las capacidades, ¿no? Dice, en DDR1 podemos encontrar memorias de DDR1 de hasta de 1 GB, los bancos, ¿no?, de 1 GB.
En DDR2 podemos encontrar memorias de 1 a 2 gigas, en DDR3 de 2 a 4 gigas y DDR4 de 4 a 32 gigas. Hasta 64 gigas hay en DDR4. Vamos a ver un poco estas capacidades. Miren, vamos a encontrar una tabla de almacenamiento de datos en megas. Vamos a ver. Miren esta tablita, por favor. Vamos a... a ver, ¿dónde está un poco más explícito? Ya, este está un poco más explícito. Y esto nos va a servir también para cuando hablemos de discos duros. Observen, por favor. Tabla de equivalencias, o sea, la capacidad de almacenamiento. Cuando hablamos de memorias RAM, estamos hablando de almacenamiento. Cuando hablemos de discos duros, también vamos a hablar de almacenamiento. Entonces, y esto es sencillo de entender porque hasta en los celulares nosotros ya tenemos capacidades. Todo empieza desde un byte, ¿no? Un byte equivalente a un carácter, a una letra, a un espacio, equivale a 8 bits. 8 bits equivalen a un byte. Luego, si tú juntas 1024 bytes, ¿qué obtienes? Un kilobyte. Su sigla, KB. Si juntas 1024 kilobytes, ¿qué se forma? Un megabyte. Siglas MB. Una canción, ¿cuánto pesa? A ver, ¿quién me dice? Una canción, ¿cuánto espacio ocupa? Por ahí debe 40 tener. megas. Una 45 canción, megas. 40 megas una canción. Dependiendo si es en HD o así. No, canción, no video, canción, MP3. 5 megas. Exactamente. Ahora sí, una canción MP3 puede pesar 5 megas, ¿no? 3, 4, 5 megas, dependiendo su duración, su calidad. Entonces, por ahí en ese orden estamos, ¿no? 1000 canciones, ya tú sabes cuánto tendrías que multiplicar, ¿no? Pero por ahí estamos en los megas. Un video, ciertamente, de calidad baja, puede pesar, pues, 20, 30, 40 megas, ¿no? Videos altos sí pueden pesar más, ¿no? 100 megas, 200 megas. ¿Qué pasa si tú juntas 1000 megas o 1024 megas? Redondeándolo 1000 megas. Entonces ya ese archivo, esa canción, o ese video, si pasa de los 1000 megas, entonces ya podemos llamar que ese video pesa 1 giga. ¿De acuerdo? O sea, ya subió la escala. 1000 megas equivalen a 1 giga. Y su simbología es GB, gigabyte. Nuestras memorias UCB están en el orden de los 4 gigas, 8 gigas o 16 gigas, ¿sí o no? Nuestras tarjetas de memoria de celular también. Nuestros discos duros también nosotros podemos encontrarlos en gigas, 500 gigas, 250 gigas, etcétera. Nuestras memorias RAM, que es lo que estamos trabajando ahorita, también se encuentran en esta escala, en la escala de los gigas. ¿Ya? Nuestra memoria RAM se encuentra en la escala de los gigas. ¿Qué tipos de memoria RAM encontramos? Nosotros encontramos dentro de nuestra RAM, encontramos 2 gigas. Hay computadoras que tienen 2 gigas, hay computadoras que tienen 4 gigas, hay computadoras que tienen 8 gigas, hay computadoras que pueden tener 16 gigas,
Computadoras que pueden tener 32 gigas, 64 gigas, hasta 128 gigas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la escala recomendada que te dije? Que tu computadora tenga entre 4 a 8 gigas. De 4 a 8 gigas dependiendo de con qué Windows trabajes. Si tienes Windows 7, tranquilamente puedes trabajar con tus 4 gigas. Si tienes ya Windows 10, recomendable 8 gigas. ¿Te das cuenta? Entonces, así trabaja. En esta escala nos encontramos en lo que es memoria RAM. ¿Ya? Que se entienda en qué parte estamos en RAM. Ya más allá podemos ubicarnos ya cuando trabajemos con discos duros. En discos duros ya estamos en una escala más que son los terabytes. Y así podemos subir, mira, petabyte, exabyte, zettabyte, ya son escalas pues sumamente más grandes, ¿no? Pero en memoria RAM estamos en gigas, así más o menos de esta escala. Y cuando trabajemos con disco duro vamos a hablar de terabytes. Pero ahorita estamos con RAM. ¿De acuerdo? ¿Se entendió entonces en qué escala nos ubicamos en almacenamiento? Y eso es lo que ustedes van a averiguar ahora. Y en sus propias computadoras. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes encontrar memorias RAM. Por ejemplo, miren. Acá en esta computadora que vemos acá, vamos a hacer el análisis. En esta que está acá. ¿Cuántas ranuras tiene esta placa para poder introducir la memoria RAM? ¿Cuántas ranuras para memoria RAM tiene? 4. 4 de RAM. Muy bien. Imagínate que esta memoria que está acá, esta, tiene una capacidad de 2 gigas. ¿De acuerdo? Tiene una capacidad de 2 gigas. Imagínate. Entonces, si tú esta computadora utilizas una ranura para esta memoria, te pregunto, ¿esta computadora con cuánto de memoria RAM va a trabajar? Si tú esta memoria la introduces en esta ranura, el sistema completo, ¿con cuánto de memoria RAM va a trabajar? 2 gigas. Exactamente, con 2 gigas, pues porque esta memoria es de 2 gigas, si la colocas acá, entonces esta máquina va a trabajar con 2 gigas. Ahora, si tú quieres más memoria RAM, te compras otra más igualita y la conectas aquí. Si te compras una más, o sea, ya tendrías 2 bancos, 2 gigas. ¿Esa máquina con cuánto va a trabajar? 4 gigas. 4 gigas, exactamente, porque 2 más 2 es 4. ¿Te das cuenta? Si te compras una más y la conectas acá en la amarilla, ¿con cuánto vas a trabajar? 6 gigas. 6. Y una más en la otra amarilla, ¿con cuánto vas 8 a trabajar? gigas. 8. Así puedes ir incrementando tu memoria RAM. ¿De acuerdo? Así la incrementas y al final esta máquina trabaja con 8 gigas porque le has comprado 4 banquitos de 2 cada uno. Ahora, cambiemos la figura. ¿Qué pasaría si tú, en este caso, tienes una memoria de 4 gigas? Y esta memoria de 4 gigas la conectas aquí en el amarillo. ¿Este sistema con cuánto va a trabajar? 4 gigas. ¿Con cuánto? 4 gigabytes. 4 gigas, muy bien. Pero el profesor ha dicho, bueno, sería mejor que te compres otra porque está muy lenta tu máquina y te compras otro módulo de 4 gigas. Y la conectas acá. ¿Con cuánto va a trabajar? 8 gigabytes. Con 8 gigas. Y así puedes ir incrementando. Ten en cuenta que también cada placa recibe un determinado modelo de memoria RAM. A ver, también eso no lo hemos explicado muy bien. Tú tienes la capacidad de colocar memorias RAM de diversos tipos, pero depende de tu placa. Como dijimos en la primera sesión de placa madre. Si tu placa madre soporta memoria RAM para DDR1, solamente vas a poder trabajar DDR1. Si tu placa madre soporta memoria RAM para DDR2, solo vas a trabajar con DDR2. Y por último, si tu placa
soporta DDR4, solo vas a poder trabajar con memorias DDR4. Las placas solo soportan un determinado tipo de memoria. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la modernidad de tu placa, pues, ¿no? Depende del procesador que soporte y la generación de ese procesador también. Entonces no pienses que las memorias RAM se colocan alegremente, no. Las memorias RAM tienes que saber a qué placa va a ir y dependiendo de eso le compras DDR1, 2, 3 o 4. Ya la capacidad ya pues es lo que puedes elegir, ¿no? La mayor que puedas, pero dentro de lo que es DDR1, 2, 3 o 4. Ahora tú dirás, profe, ¿cómo me doy cuenta de las diferencias? Acá están las diferencias físicas de tus memorias RAM. Miren, aparentemente son todas iguales, ¿sí o no? Aparentemente son todas iguales. Pero la diferencia física importante es la muesca. Esta es de aquí. ¿Ves? Esto es lo que se inserta a la placa madre. Esto es lo que se inserta cuando tú lo colocas en la placa madre, la memoria. Esa ranurita tiene que calzar exactamente en la guía de la ranura de la placa madre. Si no calza, no entra, nunca vas a poder conectarlo, a menos que lo hagas a la fuerza y malogres, ¿no? Tiene que calzar esta ranurita. Entonces, las placas están diseñadas para que calce en forma exacta. Por lo tanto, miren la diferencia acá. Si nosotros trazamos una línea perpendicular, vamos a darnos cuenta que no tienen la misma posición, ¿sí o no? En DDR1 está en este lado, en DDR2 un poquito más al medio, en DDR3 un poco más a la izquierda, en DDR4 también, un poquito más al medio regresó. Lo que hace que si tú tienes una placa para DDR2, la muesquita esté en esa posición. Y si tú quieres colocarle una DDR3, no va a entrar la muesca porque está en una posición diferente. O sea, en la placa no vas a poder conectarlo. Entonces, esto no podría funcionar. Y debido a eso, tú debes tener mucho cuidado cuando insertes tu memoria RAM y saber qué tipo de memoria es. Ya, al ojo nomás uno lo puede ver, ¿no? Si vemos las muescas. Pero si tienes dudas, en la etiqueta de la memoria RAM está también impreso qué tipo de memoria es. Y también está impreso, ¿qué te dije? La marca y la capacidad de la memoria RAM. Si es de 1 GB, si es de 2 GB, si es de 4 GB, está todo en la etiqueta de tu memoria RAM. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las consideraciones que debes tener cuando trabajes con memoria RAM. Esta es en la parte física. Si tú abres tu computadora, de hecho que vas a ver memoria RAM. Y también existe memoria RAM para portátiles, ya que la mayoría tiene, creo, portátiles, RAM para laptop. Vas a encontrarlas así, de esta forma, miren. De esta manera. Un poquito más pequeñas, pero la lógica es la misma. ¿Está bien? Acá tenemos una RAM de laptop, de portátil. Acá también. Acá está con su etiqueta, por ejemplo. Acá que vemos que esta memoria RAM es una DDR3, ¿no? Y desde 8 GB. ¿Te das cuenta? Entonces ahí vemos su capacidad. Vamos a ver etiquetas de memoria RAM. Vamos a ver. Por ejemplo, acá, a ver, me ayudan. Esta Kingston, acá, uy, no se nota mucho. Bueno, ya, este es de 1 GB, acá 1G. 1 GB. Acá vamos a ver esta de acá. Ya. ¿Quién me dice cuál es la capacidad de esta memoria RAM y qué tipo de memoria RAM es? De 2 gigabytes. 2 2 GB GB DDR2. y exactamente, es una de 2 GB de DDR2, ¿correcto? A ver, seguimos acá. A ver, esta de aquí. Ya, esta de acá. ¿Qué capacidad tiene y qué tipo de memoria es? De 8 gigas. 8 GB. DR4 de 1 GB. ¿Dónde dice 8? Sí. Exactamente, es de 32 GB. Ahí está bien claro. Y es una DDR4. Las DDR4 llegan hasta esta capacidad de memoria, imagínate. ¿Ves? ¿Qué más? Uno más, a ver acá. A ver esta.
Ajá. A ver esta. Dime qué tipo de memoria es y qué capacidad tiene. No la vas a hacer. Mira, este es un tipo de memoria que no llega a 1 giga, es una memoria DIMM se llama, antiguas. Y este es el factor de tamaño, 256. Pero tiene 256 megas, megas. 1000 megas, ¿cuánto es? 1 giga, ¿sí o no? Y este tiene 256, o sea, esta no llega ni a 1 giga. Es de 256 nada más. No llega ni a 1000 megas, que es 1 giga, sino a 256. Sumamente antiguo. Menos de 500 Pero también megas. existían. Exactamente. Y existe. Y trabajan también. Pero es para determinado tipo de máquina, pues, ¿no? Y por último tenemos esta etiqueta. A ver. Capacidad y tipo de memoria RAM. 6 gigas de 2 gigas de DDR3. DDR3 de 6 gigas. DDR3 De De 6 2 gigas. gigabytes. no puede ser de 6, ¿ah? Por si acaso. Perdón. No hay memorias de Sí. 6. De 2, Van de par en par. 2, 2 gigas, 4, 2 8. gigas. 2 2 gigas gigas. a 3. Así es, 2 2 gigas. Correcto. Muy bien. Listo. Entonces, creo que esto está claro, ¿no? Esa forma nosotros reconocemos. ¿Alguna pregunta para ya ver su actividad? Profesor, buenos días. Dígame. ¿Cómo lo podemos ver a través del sistema? Puede, así como lo hacíamos, o sea, Sí, sin poder desarmarla, verla nomás. así es. Vamos a ir a ese punto, ¿ya? En cuanto a lo que es los costos, miren, acá está, memoria RAM DDR4 de 8 gigas a 239 soles, memoria 16 gigas de 488 soles. Busquen en CompuPalace y acá van a encontrar, ¿no? Esto, por ejemplo, es una memoria para portátil HP DDR4 de 8 gigas. ¿Te das cuenta? Y acá vas a encontrar entonces en CompuPalace tus memorias UCB. Y en cuanto a lo que es la actividad del día de hoy, la actividad te dice subir la imagen de la cantidad de memoria RAM que tienes en tu equipo. ¿Cómo lo vas a hacer? De la misma forma como hicimos para la placa madre. Windows R, y aquí escribes DXDiag. Windows R, DXDiag. Lo mismo, lo mismo. Windows R, DXDiag. Le das a aceptar y esperas a que se abra la ventanita de descripción de tu equipo. Esperas a que se abra la ventanita de descripción en donde va a figurar la capacidad de la memoria RAM que tienes en tu equipo. Por ejemplo, acá ya se abrió y lo que vas a consignarme acá básicamente va a ser aquí memoria. Por ejemplo, la memoria de este equipo, ¿de cuánto es? A ver, ¿se lee o no se lee? ¿De cuánto es? 8. 8192 megas. Como habíamos dicho, 1000 megas es 1 giga y 8000 megas, 8 gigas. O sea, esta computadora tiene 8 gigas de memoria RAM. Entonces, así se interpreta, ¿ya? Esta captura es la que vas a subirme a tu Classroom, esta captura de aquí. Y de esta forma también vamos a darnos cuenta cuánto de memoria RAM tiene cada uno de sus equipos. Así como hemos visto de fuentes, vamos a ver ahora qué capacidad de memoria RAM tienen. Y desde ahí están sacando su línea. Ya me han averiguado qué marca y modelos es su placa. También me han averiguado cuál es la capacidad de watts de su fuente. Y ahora me han averiguado cuál es la capacidad de memoria de su equipo. Esa es la actividad del día de hoy. Sumamente fácil, por favor, ¿sí? ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿A ver alguna duda hasta este punto? Sí, Duberly. Profesor, y para hacerle mantenimiento a la memoria USB, porque yo he visto que lo sacan y lo limpian con un borrador. Eso no se hace, ¿ya? En primer lugar. La parte de mantenimiento la vamos a abordar en unas clases específicas, pero desde ya que las memorias RAM se limpien con borrador no es muy recomendable, solamente en casos de emergencia. Se limpia más que nada con alcohol isopropílico o con limpia contactos, que lo vamos a ver, como les digo, en las partes específicas de nuestras clases, ¿ya? Vamos a abordar ese tema de mantenimiento, no solo de memoria RAM, sino de todos los demás dispositivos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor?
Maestro, una consulta. Dígame. Con respecto a la memoria RAM, usted estaba mencionando que para que coincida, ¿no?, a una misma placa, bien puede ser DDR3, la otra DDR3, pero ¿qué tanto influye la frecuencia o la marca entre memoria y memoria, ¿no? Si puedo colocar una memoria de otra frecuencia y de otra marca a la vez. Ya, influye muchísimo. En primer lugar, cuando tú cambias memorias, debes buscar que sean las mismas dentro de lo posible, en cuanto a lo que es marca, modelo y en cuanto es sobre todo a la frecuencia, ¿ya? Si es que por ahí la marca es diferente, hasta eso puede pasar. No es deseable, pero bueno. Sin embargo, la frecuencia sí debe ser igual, ¿ya? La frecuencia entre memorias debe ser igual. En cuanto a capacidades, también es deseable que sea igual, porque aún no hemos hablado de una característica importante que se llama el dual channel. El dual channel es una tecnología que te permite hacer que trabaje a un par de similares anchos de banda y eso hace más veloz tu equipo. Entonces sí influye mucho en lo que es el reemplazo de memorias que te consigan la misma marca, el mismo modelo, la misma capacidad y sobre todo la misma frecuencia, dentro de lo deseable, ¿ya? El único factor que por ahí puede ser discordante, digamos, la marca. Lo demás, sí, de preferencia que sea lo mismo, ¿ya? Esa es la respuesta. Maestro, pero si es que yo le pongo que no sea una frecuencia normal, ¿funcionaría? Si le pones frecuencias distintas, por ejemplo, si le pones una memoria que trabaje a 1.8 GHz versus una que trabaje a 2.4 GHz, ese sistema, ¿a qué velocidad va a trabajar? Porque va a levantar, pero ¿a qué velocidad va a trabajar? ¿A de 1.8 o a de 2.4 GHz? Lo hemos hablado también al principio de nuestras clases. Un factor importante de la tecnología, ¿cuál es? Que el dispositivo o el sistema va a trabajar a la velocidad del dispositivo más lento, ¿no es así? Entonces, no vas a obtener lo que requieres en cuanto a rendimiento porque estás haciendo que esa máquina trabaje a la velocidad de la RAM de 1.8 de frecuencia. Por eso, es deseable que tengan la misma velocidad de frecuencia y, dependiendo de eso, la mayor. De levantar va a levantar, pero una cosa es que levante y otra cosa es el rendimiento. ¿Correcto? Muy bien, maestro, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya pueden marcar su asistencia, por favor. Está en la zona de chats, la asistencia. Pueden ir marcando la CD Berlín, ¿te escuchamos? Profesor, la asistencia no figuro yo. A ver. Tampoco yo, profesor. Ah, sí. Disculpen un momentito. Vamos a mandar otra asistencia. Asistencia correcta. Y ahora sí. En el segundo formulario, marquen su asistencia, por favor. Es importante la asistencia, muchachos. Miren, tengo un grupo de estudiantes que está esperando entrar a este curso, pero ya no voy a aceptar más estudiantes. ¿Por qué? Porque hemos avanzado bastante y ellos ya tendrán que esperar el siguiente módulo, el próximo año. Entonces yo voy a estar con este grupo nada más, que son aproximadamente 19, 20. Pero esperamos que se mantengan hasta el final, porque nos faltan un montón de cosas más, hay que hacer más prácticas. Marquen su asistencia, como les digo, la asistencia es tan importante que la próxima semana voy a empezar a depurar tanto en Classroom como las asistencias sincrónicas. Y en base a eso vamos a informar, ¿no?, quiénes cumplen y quiénes no. Y solamente van a estar aquellos que sí estén cumpliendo sus actividades y tengan las asistencias regulares. ¿Ya? Profesor, disculpe, sí. Va a durar 2 meses, ¿no? La clase, ¿no? Ya hemos dado las fechas, correspondientes. Exactamente no son 2 meses, tenemos hasta diciembre, hasta el 21 de diciembre. ¿De acuerdo? Esas fechas son. Sí, ¿alguien levantó la mano, Yesenia? Sí, profesor, una consulta respecto a las prácticas de laboratorio. ¿Sabe si van a ser semipresenciales, presenciales? Este año todo va a ser virtual. Todas las actividades a nivel de todos los CEPROS de Lima Metropolitana
todo es virtual en absoluto por este año. El próximo año sí va a ser semipresencial dependiendo de la pandemia, ¿no? Pero este año sí está definido que todo va a ser virtual, no solo en el CEPRO Víctor Raúl, sino a nivel de todos los CEPROS del OGEL 6 y de las otras UGELs. Así es. Muy bien. Listo, chicos. Entonces ya hemos desarrollado las sesiones recuperando la de ayer, la de hoy. Y pueden hacer sus actividades, por favor. Hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Les agradezco mucho la atención. Les deseo un bonito día. Y Dios mediante será hasta el día de mañana para volver a encontrarnos. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, profesor Francisco. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor.